Un bastón de esos así de gordo, que se lo rompió en la cabeza y en todo el cuerpo, pobre, estaba, vamos, hecho polvo. Y le ha hecho una herida así de grande en toda la cabeza, que si tampoco, si no lo llevan a la resaca, pues le entra la embolia y se muere. Dramática situación la de estos padres que esperan alguna mejoría en la salud de su hijo, ingresado desde el pasado lunes. Buenas noches, Inma Martín, en el Hospital Virgen de la Risaca. Buenas noches, Alejo. Dramática también la situación que vivieron los vecinos que socorrieron a Diego. Fueron los primeros en darle asistencia mientras llegaban los sanitarios y la policía. Todo esto en apenas media hora. Lo que comenzó siendo una tranquila tarde de paseo y parque acabó con una sangrienta paliza en esta calle de la pedanía murciana de San Ginés. Estaba sentado en el banco, tan tranquilo, y entonces pasó uno que le quitó el bastón a mi zagal y empezó a pegarle por la espalda. Y empezó a darle palos allí y ya está. Y yo ya cuando me asomé ya estaba chorreando de sangre. La víctima, un hombre de 44 años, acabó ingresado en el Hospital Virgen de la Risaca con contusiones por todo el cuerpo y una gran herida en la cabeza. Mis padres le sacaron algo para que se quitase la sangre y todo. Creo que vino la ambulancia y se la llevó. Y mientras, el presunto agresor, un viejo conocido de los vecinos y de la policía, continuaba su rutina. De todas maneras, él se fue tan tranquilo a tomarse un café. Pero no sin antes proferir algunas amenazas a su víctima. Le dijo al chico el karateca que si contaba algo, que si lo denunciaba, que lo iba a matar. Según algunos testigos, acababa de salir de un bar cuando ocurrieron los hechos. Iba bebido el chico y se ve que salió del bar y quería pegar a alguien. Finalmente, la policía local de Murcia conseguía localizarle y detenerle. Pero la historia no acaba aquí. El presunto agresor puso impedimentos hasta la misma policía local en su detención. Fue localizado efectivamente en un lugar próximo, identificado, se le hizo saber y se le requirió información acerca de lo sucedido y aunque no colaboró con la actuación policial y se resistió, aunque no gravemente, a su detención, finalmente fue detenido y trasladado a la comisaría de distrito del Carmen. Al parecer, este hombre es bastante conocido por los vecinos y la policía. Se hace llamar Fernando el Karateca. Vean por qué. Y mi zagal pues estaba tranquilamente. Había gente de allí, de los pisos esos, había mucha gente y lo vieron que no se metió nadie con él. Más que él fue que se han dicho, el primero que pilla, pues, le hace daño. La cabeza que no la tiene bien, ese tío. Está loco. La semana pasada a otro le sacaron el cuchillo, sacó el cuchillo y las manos, se lo clavó en las manos. Se Zagal desde pequeño ya era conflictivo, sí. Es adoptado. Sus padres están desesperados, los pobres. Están, pues ya ves, tienen que estar pasando lo mismo. Fuimos a buscar a la familia de Fernando en Karateca para conocer su versión y cómo están viviendo ellos esta situación. Lo siento mucho, pero no estoy para eso, hija. No, lo siento, no. No, sí, yo no estoy preocupada. Pero no estoy yo para estas cosas, no. Lo siento por vosotras, bastante tengo encima. Claro. Bastante tengo encima, ¿lo entendéis, verdad? Sí. Bueno, también se escuchaba ya la familia de Fernando desolados con todo lo que ha ocurrido. La madre no nos quería atender, la verdad estaba muy afectada por lo sucedido. No es la primera vez que detienen a su hijo, no es la primera vez que los vecinos tienen que hablar de las agresiones que hace por el pueblo. Incluso los vecinos tienen miedo de encontrarse con él porque no saben quién puede ser su siguiente víctima. ¿Y cómo se encuentra Diego? ¿Qué sabemos de él? Pues Diego actualmente sigue ingresado en el hospital con un coágulo en la cabeza, como dicen sus padres, esperando las siguientes horas después de los golpes eran decisivas porque les podía dar la embolia o seguir recuperándose de las heridas. Y bueno, de momento sigue ingresado en la Risaca y seguiremos esperando información, esperemos que buena, de Diego y de lo que le ocurra.
Virgen del Carmen ni con nada, porque no me voy a gastar dinero. Ellos no se van a llevar mis cosas. ¿Cuánto me dijiste? No te preocupes. La cosa se puso porque en esos momentos no sabes todo lo que quieres ponerle a ellos. Para que ahora venga a los 12 años que ha estado, venga y me la robe. Lágrimas de impotencia de una de las víctimas de los robos que se están sucediendo en uno de los cementerios que hay en el municipio de Murcia. Todo el mundo pensará en el camposanto de nuestro Padre Jesús, pero el más afectado en los últimos meses es el siguiente. El cementerio del Cristo de la Salud es el segundo camposanto ubicado en la ciudad de Murcia. Donado por los marqueses de Espinardo a la iglesia, entre sus paredes guardan descanso eterno unas 9.000 personas. Aquí también guardan sepultura las nietas del escultor Francisco Salcillo, un lugar sacramental construido en el siglo XVIII que acoge a los vecinos de Espinardo, Churra y El Puntal. Zona de culto que en los últimos meses se ha visto allanada por más de un temido invasor. Los ladrones de reliquias sagradas han llegado y parecen que están dispuestos a llevarse hasta el último medallón. Arrasan con todo, incluso con las tuberías de los cuartos de baño. Pero de momento, según confirma la Policía Nacional, solo hay 4 denuncias. Así también lo ve el Cuerpo Municipal de Policía. Han formulado algunas denuncias en comisaría de policía. Se está produciendo algún tipo de sustracción de objetos que puedan tener algún interés económico, sean cruces o los portafotos, objetos de bronce y otros metales susceptibles de venderse y obtener un beneficio. Nosotros hemos estado con una de las víctimas de estos sacrílegos robos. Teresa López siente pena, impotencia y rabia y ahora busca responsabilidades. Los robos de los últimos meses ya han colmado la paciencia de los propietarios de las tumbas. A nivel de este año ya es descompensado, pero el año pasado ya hubo. De la tumba de sus padres se llevaron una virgen de bronce de 90 centímetros, una imagen con un gran valor sentimental para Teresa. Mi madre le gustaba la Virgen del Carmen y yo lo primero que hice cuando murió, ponerle su Virgen del Carmen. Llevaba 12 años en este pedestal. Hasta el mes pasado, ahora su propietaria busca responsabilidades. Me dijeron que esos son lujos que poníamos en el cementerio, que esos lujos no había que ponerlos. Yo creo que una Virgen del Carmen es un lujo. Yo quiero que el cementerio, pues como ellos cobran anualmente, que ellos se hagan responsables de lo que me han quitado. Los responsables del Camposanto se lavan las manos y para más inri le echan la culpa a un grupo de rumanos con bicicletas, algo que ha generado gran crispación entre los propietarios. Me encontré un rumano en el contenedor de la basura buscando y me acerqué y le dije que si es que no tenía bastante con lo que sacaba en los contenedores, que tenían que venir al cementerio a robar. Algunos ya han comenzado a llevarse sus imágenes antes de que se las roben. Otros rezan para que no les toque. Tiene importancia para nosotros, una virgen de la Santa vestida, muy grande en el panteón, y yo cada vez que vengo, pues vengo con la espera que no esté. Un sufrimiento añadido a la muerte del ser querido. El cementerio ha comenzado a poner soluciones para intentar ahuyentar a estos ladrones, una respuesta que alegra a algunos, pero que ya llega demasiado tarde para otros. Cuando entraron a robar no se llevaron nada del cementerio, se llevaron nada más que las cañerías de los aseos. Entonces no sabíamos que iban a robar el bronce. Pero ya que habían entrado una vez a robar, se podían haber puesto carteles en plan, están robando o algo así, para que la gente lo supiese y a lo mejor se hubiese librado de que le robasen su vida. Sí, pero eso es imprevisible, son cosas, es decir, los cementerios están todos expuestos a esas cosas. La Junta lo que ha decidido pues, es tomar medidas urgentes y levantar las paredes que se puedan y tapiar también las puertas, que se le van a poner unas planchas de hierro para que no se puedan apoyar y saltar. Entonces, recapitulando, sabemos que hay 4 denuncias al menos en Comisaría de Policía Nacional, pero ¿sabemos cuántos robos o qué es lo que se ha llevado de este cementerio? Pues los robos comenzaron sobre el mes de agosto, fue el primer robo del que se tiene constancia a través de la primera denuncia. Fue el propio cementerio el que puso la denuncia por los robos de las tuberías de cobre de los cuartos de baño y a partir de ahí pasan de las tuberías de cobre a las imágenes de bronce, a las imágenes de cobre y de todo lo que hay con valor después para poder vender en la chatarrería en las tumbas.
Y, por ejemplo, de lo robado, ¿cómo se va a poder recuperar eso? ¿Eso quién lo cubre? ¿De quién se hace responsable? Pues, por ejemplo, Teresa López, con la mujer con la que hemos estado, pedía responsabilidades al cementerio porque ellos tienen que pagar una cuota todos los años y pide que sea el cementerio el que se encargue de restituir la imagen de la Virgen del Carmen. Sin embargo, hemos estado hablando con el sacristán del cementerio y nos ha explicado la solución de una manera muy sencilla. Cuando nosotros nos roban en casa, tenemos que tener un seguro en casa. No por pagar un impuesto a nuestro ayuntamiento, se tiene que hacer cargo el ayuntamiento de devolvernos lo que nos han robado en nuestra propia casa. Pues sería lo mismo con los propietarios de las tumbas. El cementerio no se puede hacer responsable de todas las imágenes, que en total ya van unas 6 imágenes robadas en este cementerio en estos 2 últimos meses. Total, que para Teresa o lo pone ella otra vez o con suerte pillan a los detenidos, a los ladrones, y que le encuentren en sus casas, por ejemplo, estas obras, si no las han vendido ya. Si no las han vendido ya. Pues bueno, esperemos a ver si hay suerte para Teresa y para el resto de afectados. Murcia, 3 de junio de 2008. Priscila Rodríguez, una mujer dominicana de 38 años y prostituta de profesión, aparece muerta, maniatada de pies y manos y acuchillada en el costado izquierdo. Ocurrió en esta calle. ¿Les suena el crimen de Binader? Los investigadores se centran en su lista de clientes y su muerte inunda los periódicos. 2 meses después, la investigación policial da sus frutos y en agosto detienen a su verdugo, Jesús Enrique Campuzano, un viejo conocido de la policía y de toda la sociedad murciana. ¿Recuerdan el crimen de Pilar Toledano? Quique volvía a ser noticia por otro asesinato más. La calle Binader de Murcia despierta sobresaltada. Una vecina del portal número 11 aparece muerta en el dormitorio de su casa. Es su hijo el que encuentra el cadáver y da aviso a los servicios de emergencia, aunque cuando llegaron al lugar solo pudieron certificar su muerte. Que venía con la chica, que era alguien que venía con ella, y entró a la casa. No se sabe ni cómo fue, pero sienten miedo de que conoce la casa y que pueda venir otra vez. Priscila Rodríguez, una mujer dominicana de 38 años que ejercía la prostitución, estaba atada de pies y manos. 3 punzadas en el costado izquierdo eran las que le causaban la muerte. Los investigadores se centran en su lista de clientes para encontrar el autor del crimen y 2 meses después le encuentran. Se trata de Quique Campuzano, conocido por otra agresión sexual y un asesinato con solo 15 años. Al parecer, acudió al domicilio de la víctima y tras mantener una relación sexual sadomasoquista, acabó matándola. Como hizo con su primera víctima, a ella también la violó una vez muerta. La frialdad de su crimen hace que la sociedad le conozca como el asesino de la calle Binader, pero este acto no será el único que se le atribuya con el paso de los años. Una vez detienen a Quique por este crimen, los investigadores van atando más cabos. Al parecer, unos 15 días antes del asesinato, Priscila y una compañera de profesión quedan con un cliente. Tras este servicio se pierde el rastro de esta mujer y ya no se ha vuelto a saber nada más de ella. Los agentes encargados de la investigación están convencidos de que ese cliente era Jesús Enrique Campuzano y de que estaría implicado en la desaparición. Pero estos 2 casos no son los únicos que se le atribuyen al denominado asesino en serie. Le faltaban 2 días para cumplir los 16 años cuando cometió su primer crimen. El brutal asesinato de la pequeña Pilar Toledano le llevó apenas 1 año a un centro de reeducación de menores, pero esta condena no fue suficiente para su macabra mente. 9 años después, quiso matar a una joven no sin antes violarla. Por este intento de homicidio pasó 7 años en la cárcel. No estoy conforme a que le hayan echado 7 años. Quisiera que le echaran por lo menos 25 años. Porque si le echan un poco, luego sale y vuelve otra vez a violar y puede ser hasta matar. Y la madre de Pilar tenía razón. Quique continuó con sus andadas y en 2008 volvió a ser el centro de atención por el crimen de Binader. Pero esta no fue su primera fechoría tras salir de prisión. Con su imagen en todos los medios, otra mujer le reconoció como el hombre que la violó 1 año antes en Santomera. A la condena de 20 años por la muerte de Priscila se le sumaron otros 12 por esta agresión sexual. Que pague, no solamente por mi hija, sino por esta también. Que pague por las 2. Que la pueda meter en la cárcel lo más años posible que pueda. Para que cuando salga, que sepa que no puede hacer eso. No solamente por mi hija, sino por toda la madre
que hay en España. Un comentario que el difunto padre de Pilar Toledano realizaba en 1999 y que bien podría servir casi 20 años después. Aquí le ven, un hombre sádico y violento que obtiene placer con la muerte de sus víctimas. ¿Quién sabe si formó esta personalidad en el crimen de la pequeña Pilar Toledano o ella solo fue la primera víctima de este depredador sexual? Tras varios intentos de homicidio, 2 de ellos consumados, cumple condena por tercera vez. De momento lleva 6 años en prisión por su última atrocidad. Ahora, 9 años después, la vida en la calle Binader continúa sin sobresaltos. Los que en su día fueran los vecinos de Pristila apenas la recuerdan y las paredes de la casa que la vio morir ya reguardan a otra familia. Yo me enteré porque vinieron la policía y yo preguntando, me hizo bomberos. Si no, no me entero. Este fue menos, porque yo me enteré ahí por lo que hablan los vecinos. Este sí, porque era más cercano. Pero ahora mismo nosotros ahí donde murió la chica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no sienten ¿Miedo? No, sino algo raro de... No, me da lástima que la pobre tuviese ese final. Yo ni lo sabía. Mi marido eso me lo ocultó. Pero ya cuando estaba viviendo, entonces me dijo lo de la chica. ¿Y cómo le sentó? Pues no, pues alto trabajo tiene la pobre mujer, a mí me dio igual. Bueno, ¿qué voy a hacer? Un crimen terrible sobre el que vamos a hablar y para ello contamos en esta mesa de tertulia de los crímenes del comisario Casanova a nuestra compañera, a Isma, y también a nuestro amigo criminólogo y también profesor. Estamos hablando de Víctor Navarro. Buenas noches y bienvenido. ¿Y cómo podemos resumir este caso? Bueno, pues en 3 palabras, era un reincidente, que también pues, era un delito sexual y también muy importante, al igual que en el caso de Pilar Toledano, conocía a la víctima. Pues vamos a ampliar ese resumen, esas ideas, pero será a partir de unos instantes después de esta pausa obligada para la publicidad. Pues retomamos nuestra sección de crímenes antiguos, que aquí llamamos los crímenes del comisario Saranova, para hablar de Jesús Enrique Campuzano y de la muerte de Priscila. Como decíamos, nos acompaña Víctor Navarro, que es criminólogo. Tenemos que preguntarte, por ejemplo, hemos hablado, lo explicaba Isma, sobre la reincidencia, varios casos que lleva Campuzano, pero en este caso concreto se repite un patrón y es que conocía a la víctima, a Priscila. Pues sí, bueno, ya lo hemos comentado, en el caso similar como en el caso de Pilar Toledano, pues se sentía más cómodo. Este tipo de delincuentes sexuales, pues el poder cometer una violación, el poder cometer posteriormente ese asesinato, que en el caso de Priscila fue también por un acuchillamiento con arma blanca, pues lo hacen sentirse superiores. Al conocer a la víctima, pues el sentimiento de posesión también sobre la prostituta que apuñaló, y es un dato muy importante porque se repitió en muchos casos, los 3 delitos así muy importantes reconocidos para Quique Campuzano, pero hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de actuar. Isma, tú señalabas los casos en los que ha reincidido Jesús Enrique, Quique, incluso el de una violación. Efectivamente, hubo una joven que lo reconoció en el periódico, porque este tema tuvo mucha relevancia en la prensa, y una vez que salió el juicio por la muerte de Priscila, una joven le reconoció y le denunció por una agresión sexual en Santomera en 2007, un año antes del asesinato de Priscila. Durante su declaración en el juicio, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que durante la agresión sexual, incluso mientras que la estaba asfixiando, la joven dice que pensaba que iba a morir, y en una de esas le dijo: por favor, déjame vivir, que acabo de enterrar a mi madre hace poco. Eso cambió de repente a Quique, que dejó a la joven, la dejó vestirse, de hecho incluso le pidió perdón y le ayudó a recoger las cosas y la dejó irse. Eso ¿tiene algún significado dentro del perfil de los violadores? Bueno, pues no todos los violadores pues van a sentirse atraídos desde el punto de vista de parentesco, de familiares, pero si de alguna manera influye pues
también se decía que a nivel familiar Quique Campuzano pues no había tenido una buena niñez, una buena adolescencia, pues influye, no estadísticamente, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque al final demostraba que Quique Campuzano, el delincuente, pues influía bastante esa sensación de matriarcal, esa sensación familiar, entonces pues sí que tenía ese arraigo de alguna manera pues con esa imagen o con esa simbología de su madre, entonces pues bueno, sí que respetaba pues de alguna manera pues la familiaridad que, como ya he dicho, también al ser reincidente, al buscar personas que ya conocía, pues si de alguna manera pues veía representada a su madre con la madre de la víctima, pues sí que lo hizo frenar de alguna manera. Y con esa reincidencia de la que hablamos también como que se creó un perfil, Quique, en relación a las agresiones que realizó. Por lo visto, durante la investigación del asesinato de Priscila, incluso las fuerzas de seguridad aclaman la atención de las fuerzas de seguridad de otras provincias cercanas por si crímenes o agresiones sexuales a otras mujeres podían coincidir en características con los realizados. Tenía un perfil tan directo, siempre cumplía las mismas pautas a la hora de agredir a sus víctimas, que incluso buscaron víctimas en otras provincias. Habría que imaginarse una especie de pequeña psicosis policial, todo el mundo poniéndose a revisar los archivos para ver si alguno podía coincidir, alguno de los casos no resueltos, con lo de Quique, que en este caso Quique podríamos hablar que es, no sé, te pregunto, un símbolo del fracaso penitenciario español, porque si ya de pequeño participó en un crimen y ya entró en un centro de menores, no se le pudo rehabilitar. ¿Este tipo de personas tienen reinserción, rehabilitación? Bueno, pues el derecho penitenciario como tal, su fin y muy importante es la resocialización. Que se considera un fracaso dentro de lo que es la estructura penitenciaria, de la estructura penal, no lo considero así. Al final pues siempre está la excepción que confirma la regla, pero sí que es cierto que, bueno, pues pero ese modus muy violenta. Sí, pero ese modus operandi que de alguna manera Quique Campuzano se estableció y se formó como delincuente que entraba y salía de la cárcel, en el caso por ejemplo de los otros autores de Pilar Toledano, se convirtieron en personas totalmente normales. Entonces pues bueno, pues al final su formación, su situación personal, su situación familiar y el no de alguna manera pues haber progresado como persona, porque sí que es cierto que en el mismo juicio de Priscila, uno de sus jefes, que era familiar suyo, afirmaba de que había pegado un cambio repentino, que venía siempre a trabajar a su hora. Entonces, pues bueno, a lo mejor desde el punto de vista personal, pues sí que avanzó adecuadamente, pero a lo mejor ese instinto de psicópata, ese instinto de violador, pues nunca fue tratado como debería haberse tratado. Y en ese juicio del que habla, siempre se ha dicho que Quique ha sido una persona muy fría, muy calculadora, pero en ese mismo juicio acabó llorando cuando supo la sentencia. Así es. Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Priscila, cómo una vez atada a la víctima, que empezó todo siendo un crimen sexual, o sea, empezó siendo simplemente un juego sexual, pues acabó en crimen. Al final, la confianza de la víctima la tenía. Y eso quizá es uno de los patrones de los que señalabas para hablar de Quique o de este perfil. Así es. Y no sé si también lo apuntabas, son prácticas que ha repetido en otros casos, prácticas, en este caso, sádicas. Muy sádicas, porque de hecho, intentaba asfixiarlas, a todas intentó asfixiarlas, e incluso con Pilar o con Priscila las violó después de ya fallecidas. Pues sí, pero es muy importante lo que hemos dicho al principio, es esa confianza. Al final la víctima cree que va a haber un momento en el que va a parar o se va a frenar, pero goza de esa confianza, y él, como delincuente, como psicópata, sabe y conoce de que no va a parar y le va a otorgar esa confianza plena, porque lo dijimos en la anterior ocasión, en el crimen de Pilar Toledano, en donde los violadores se pueden estructurar en varios aspectos, como ya hemos comentado y estamos tratando el tema del el que conocía a la víctima, no conocía a la víctima, pero los que son eventuales y los que son de manera continuada. En el caso de Quique Campuzano ya tenía estructurado su modus operandi. De hecho, él acompañó a la víctima a su habitación, estuvo con ella y
fue una de las cámaras de un banco en donde sacó dinero, que sirvió como prueba, además del ADN que se encontró en la habitación. Pero él lo tenía muy calculado y era muy calculador, pero por eso se aprovechaba sobre todo de la confianza de la víctima, que hay que tenerlo muy en cuenta. Y centrándonos en el crimen de Priscila, en el hecho de que estaban los dos en el dormitorio y por el tipo de heridas, porque fueron 3 punzadas, no llegaron a ser puñaladas porque no fueron muy profundas, ¿se puede llegar a pensar que quizás se le fue de la mano? Porque al parecer había una relación sentimental entre ellos antes de este crimen. Bueno, pues sin profundizar mucho, pero sí que yo creo que de alguna manera pues ese sentimiento de posesión, el pensar que Priscila era de su propiedad, pues quizá influyó tanto. De hecho, pues como hemos comentado, el que se echara a llorar en el juicio, pues yo creo que pensó de alguna manera posteriormente que se le fue de las manos y que fue demostrado que de alguna manera pues no quería a la víctima, pero sí que tenía pues ese apego emocional que fue demostrado, como hemos comentado, en el juicio. Bueno, y que no sé qué opinas, tú podrás decirnos más del hecho de que un caso tan difícil, duro y violento, el crimen de la calle Binader con este personaje, pues en la calle Binader quizá ahora se encojan un poco de hombro. ¿Qué te decían? Pues estuvimos allí en la calle preguntando a los vecinos y realmente apenas nadie se acordaba o no lo querían recordar. Tampoco tenían mucha relación con Priscila porque estaba en ese domicilio, estaba de alquiler. Y bueno, pues full trabajo también hay gente que quizás la conocía, pero no quiere decir que tuviese ningún tipo de relación con ella. Entonces, pues eso, nos decían que les daba mucha pena, pero que realmente no la conocían tanto como para sentirse mal. Un caso difícil, como decimos, algunos vecinos no lo conocían, pero va a ser muy difícil que en esta región se olvide el nombre de Jesús Enrique Campuzano, ya que, a modo de resumen o conclusión. Bueno, pues a modo de conclusión, pues decir que ese perfil y lo que hemos debatido sobre el modus operandi de Quique Campuzano, que desde bien joven, pues bien con el caso de Pilar Toledano, posteriormente en la pedanía murciana de Zarandona, donde intentó estrangular a su víctima, lo que hemos comentado también, pues cómo paró a la hora de nombrar a su madre, y en el caso del asesinato de Priscila, pues reinsertado totalmente no está. Que deba estar tiempo en prisión y que el tiempo curará sus heridas, pues esperemos que sea así. Pues ahí dejamos ese deseo. Víctor Navarro, muchas gracias por venir aquí. Inma, compañera, muchas gracias. Y ahora nos vamos hasta otro caso. En un control rutinario, el perro antidroga Boston señala la guantera de un coche. El guía canino la desmonta y en el doble fondo encuentra una bolsa verde. Cuando abre esta bolsa, el agente encuentra fajos y fajos de billetes. En la bolsa había 39.500 euros y 100 gramos de hachís. Es este mismo perro el que recibió el pasado 28 de septiembre una condecoración por su labor dentro del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Murcia. Aquí lo vemos junto a su guía después de recibir esa condecoración tan merecida. Y no es para menos, el trabajo de este perro policía es fundamental para incriminar a los sospechosos, sobre todo en situaciones como esta que van a ver. Tan solo pasan 5 segundos desde que Boston aparece en escena y localiza el escondite de este coche, los mismos que tardan en encontrarlo en este otro vehículo. Así es como ambos conductores saben que tienen nuevos problemas. Esa pregunta que se les hace sobre dónde vienen, dónde van y demás, hay contradicciones en lo que dicen estas personas. Además, se les pregunta si tienen antecedentes policiales, respondiendo ellos mismos que sí, que tienen antecedentes por tráfico de estupefacientes. Sabiendo estos datos, Boston entra en acción y comienza a desentrañar los entresijos ocultos de estos dos vehículos. Una vez que el perro se introduce dentro de estos vehículos, marca de una manera muy insistente, concretamente en la guantera uno de los automóviles, se hace con el otro vehículo, se hace el mismo registro minucioso y se interceptan 2 caletas. Y es que este perro policía encuentra en apenas un minuto más de 54.000 euros en efectivo y 100 gramos de hachís. Ante esto, y al no poder justificar a preguntas que se les hace el dinero, la procedencia del dinero, además de la sustancia estupefaciente, se procede a su detención. Una operación más que añadir al largo historial de este condecorado can. Pues días antes de que Super Boston recibiese la condecoración,
Código 112 estuvo con él y esto fue lo que nos contó Pedro, su guía. Un reconocimiento por labor destacada, ¿no? O bien porque tenga un historial con muchas intervenciones importantes, o a lo mejor por alguna concreta pero que sea especialmente relevante. Entonces, pues la unidad central en Madrid pues pensó en hacer este tipo de reconocimiento hacia los perros que destaquen un poquito, ¿no? Entonces, bueno, este año pues he tenido la suerte de que ha tocado a mi perro y bueno, pues muy bien, ¿no? Siempre es agradable que se reconozca el trabajo, porque realmente lleva ya muchos servicios y con muy buen resultado, y bueno, estoy muy contento con él y mis compañeros también de otros grupos ya digamos que le conocen ya prácticamente, ¿no? Y nuestro perro favorito también nos realizó una demostración de su maravilloso trabajo. El ejercicio consiste en ponerle una serie de billetes, vamos a ponérselos en este hueco que hay aquí, vamos a cerrar bien. Y de lo que se trata es de hacer una búsqueda por todo este hall, y si el perro detecta el dinero, lo que hace es señalizarlo con las patas, como si rascara, ¿no? Bueno, Boston se está haciendo, Super Boston se está haciendo un habitual de Código 112, como siga encontrando tantísimos fajos de billetes y piezas de droga. Se está haciendo ya famoso ya era famoso entre los colegas de la Policía Nacional y ahora ya entre nosotros. Estuvimos encantados de poder estar con él. Es un perro muy tranquilo, muy obediente y bueno, esperamos que siga trabajando así, porque su trabajo nos da trabajo a nosotros. Nos da noticias a nosotros. Pues Inma Martín, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, y nosotros seguimos trabajando para la semana que viene.